En este momento está siendo grabado en audio y video para las constancias procesales. Así que vamos a dar inicio al análisis, ¿no? Así que, a ver, tienes abierto un documento Word o algo así por el estilo, por la cual puedas verificar, por algo así por el estilo. Espérate, o sea, es que estaba tratando de subir el video de la materia en inglés, pero o sea, no se sube a pesar de haber sido tan corto el Okay. contenido. Tuviste que, bueno, yo sí lo subí. Lo subí en MP4. El año de subir 50 megabytes. Tiene No, que ser máximo 2-3 minutos el video. Tienes que compactarlo. yo lo hice nada más de 45 Porque la segundos. plataforma Moodle nada más puede hacer puede recibir 50 megabytes de memoria por archivo. No te olvides, está bien, sí. Chao, chao. Chao. No. Ya venimos. Ok. Ay, yo voy a abrir el palo. Oh. Ya lo que hice, lo voy a comprimir. Ajá. Bueno, yo subo ese video ahora. Ya voy a poner lo del... No, no lo he Abre iniciado Word, vamos todavía. a poner el de título problemas de factores de competencia laboral. Sí, ya, Listo. y estoy pasando las preguntas que él acaba de colocar, que él colocó en el módulo, las estoy pasando para nuestro Bien, documento de Word. bien. Listo, ¿qué quieres que habla? El código de trabajo y qué más. Ok, necesito que saques la ley 53 del 28 de agosto de 1975, la ley 7 de 1975 y el código de trabajo. La ley 53 del 28 de agosto del 75 es por la cual se crea la competencia del Ministerio de Trabajo para conocer de aquellas reclamaciones que versen sobre el salario o, mejor dicho, sobre aquellos derechos justiciables del trabajador. Expresamente, la ley 53 es clara en su título, dice, por medio del cual se atribuye la competencia al Mitradel para conocer reclamaciones laborales. O sea, es un concepto general, pero la competencia se establece en el artículo 1 en los 5 numerales. Y la ley 7 de 1975, por la cual se crean las juntas de conciliación y decisión. Pero apenas estoy bajando la ley 53. Hey, me saludó Bosco. Dice que fue tu ahijado, que tú fuiste su ahijado. Sí, así es. Ese mismo es mi padrino. Tu padrino de confirmación. Sí. Ok, la ley 53 regula. Por la cual se le otorga competencia al Mitrader para conocer reclamaciones generales. Ley 53 del 28 de agosto de 1975.
Vamos a leer, ok, esas son las tres normas que vamos a utilizar. Código de Trabajo, Ley 7 del año 1975, Ley 53 de 1975. Las dos se expidieron en el mismo año. Más que en meses distintos, uno en agosto y otro en junio. Ley 7. Ley 7 de 1975, por la cual se crean las juntas de conciliación y decisión. Hola. Esta es la vieja, ¿verdad? No. Sí. Ok. Listo, ya tengo los 3 documentos. ¿Qué cosa? Ya tengo los 3 documentos, digo. Ya, listo. Vamos a la primera pregunta. Ok. Si una trabajadora doméstica, su empleador da por terminada la relación de trabajo y ésta pretende reclamar por considerar que el despido es injustificado y además de considerar que el despido es injustificado, exigir el pago de sus prestaciones no pagadas. Bro, dame play para grabar el video también. ¿Ah? Dame play y permiso para poder grabar el video. Más. Listo. Ya. Ok, la primera pregunta consiste en si una trabajadora doméstica, su empleador da por terminada la relación de trabajo y ésta pretende reclamar por considerar que el despido es injustificado y además exigir el pago de sus prestaciones no pagadas. La pregunta es, ¿cuál es la autoridad competente para conocer cada uno de sus reclamaciones? ¿Por qué yo puse el título de problemas de factores de competencia? Sencillo, porque la competencia de las jurisdicciones autónomas y tripartitas del proceso de la jurisdicción laboral es amplia. Acuérdate que, como te lo había dicho, Mitradel tiene competencia, las juntas de conciliación tienen competencia y los jueces seccionales y los tribunales superiores de apelaciones y la casación, la sala tercera, sala de casación laboral, también tiene competencia. Entonces es una jurisdicción tripartita, hay una bifurcación de tres, un tridente, juntas de conciliación, Mitradel y órgano judicial. Entonces, son problemas de competencia estricto sensu. Ok, vamos a dar un argumento jurídico acerca de la imprecisión de la disposición legal aplicable. Sería una premisa sustantiva negativa. ¿Por qué? Porque va a ser en atención al factor de competencia, en atención al negocio. No puede ser competencia del Mitradel en razón del artículo 1, numeral 1 de la Ley 53 del 28 de agosto del 78, ¿verdad? Que versa sobre el incumplimiento del artículo 215. Te lo voy a leer. ¿Te acuerdas que tú me habías dicho que una chica había colocado que era el Mitradel y todo esto? Artículo 1. El Mitradel tendrá competencia privativa para conocer y decidir los siguientes asuntos. Demandas por incumplimiento del artículo 215 del Código de Trabajo. Ok. Entonces, el artículo 215, segundo acápite, ¿sobre qué versa? En cuanto al procedimiento aplicable al trabajador para dar por terminada la relación laboral de forma justificada y con las formalidades que exige la ley en materia de forma de despido y la autorización ante la autoridad de Mitradel. Entonces, el artículo 1, numeral 1 de la ley 53 del 28 de agosto del 75 dice que el Mitradel tendrá competencia privativa para conocer y decidir sobre los siguientes asuntos. Demanda por incumplimiento del artículo 215
del Código de Trabajo. ¿Qué dice el artículo 215? Vamos a analizarlo en el Código de Trabajo. Cuando el despido tuviese como causa una de las señaladas en el acápite C del artículo 213, esto es, por cuestiones de naturaleza económica, causales de justificación de terminación laboral de naturaleza económica, el empleador deberá, ahí dice, comprobar la causa respectiva ante la autoridad de trabajo en los casos de que se trata este artículo. Creo que acápite C, no sé si es de naturaleza disciplinaria, ¿me corriges? En los casos de que trata ese artículo. El despido sin el cumplimiento de los requisitos señalados en el inciso anterior se considerará de pleno derecho injustificado. Sin embargo, si al vencimiento del plazo de 60 días calendarios, la autoridad administrativa de trabajo no ha resuelto la solicitud, el empleador podrá proceder al despido, el cual se considerará plenamente justificado, quedando obligado al pago de la indemnización que establece el artículo 12. Mira, el artículo 215, que es el factor de competencia de la MITRADEL en caso de su incumplimiento, es una norma de carácter programático, ¿verdad? O sea, si tú lo lees, recoge un principio de naturaleza proteccionista. Esto es que constituye, ¿te acuerdas?, el factor equilibrio de la relación de trabajo con la parte más débil. Pero, si lees la norma, te dice que es un procedimiento preestablecido que señala que el empleador no puede despedir a su trabajador sin el cumplimiento de las formalidades consignadas en la ley. Y a tales efectos, el empleador debe cumplir, ¿no? Como dice la ley, debe cumplir, está obligado ante con ciertos requisitos, entre los cuales son solicitar, ¿verdad?, al MITRADEL la nota en que conste que no se ha pronunciado respecto a la petición formulada por la empresa y el tiempo transcurrido. Esto es comprobar en el caso de que se dé silencio administrativo ante la solicitud de despido. ¿Qué es lo que pasa? Como el MITRADEL sigue siendo una entidad de derecho público, consta o está de por medio el procedimiento administrativo en vía gubernativa. Y acuérdate que la administración tiene un término por lo menos de 30 días hábiles, o creo que era 30 o 60 días hábiles para responder, ¿verdad?, la petición, ¿verdad? Y en este caso es una nota de solicitud, o sea, es una petición, un derecho de petición, para solicitar, ¿verdad?, que se despida al trabajador en caso de haber incurrido en una de las causales de terminación laboral, ¿no? Esto es una nota de solicitud. Esto es decirle, o sea, cuando me refiero al silencio administrativo, ya yo creo que tú sabes cómo opera el silencio administrativo según las causales del artículo 200 de la ley 38 del 2000, pero te lo voy a decir a ti que en la práctica se ve cómo uno acredita el silencio administrativo. Porque si tú vas a alegar silencio administrativo como negativa tácita, esto es que la administración por causas imputables no aceptó tu silencio. Esto es decir a la Corte, ya en razón de que gire solicitud, ¿verdad?, de certificado de silencio administrativo ante la autoridad, o ya sea acompañar una copia simple de la solicitud de certificación de silencio administrativo con su acuse recibido en la oficina administrativa. Ok, pero ese es el primer requisito en caso de silencio administrativo. La otra es notificar por escrito al trabajador de la decisión de haber terminado la relación laboral, con la formalidad establecida en el artículo 214. Esto es señalar las causas específicas del despido, de la terminación, ya sea por naturaleza disciplinaria, por razones no imputables al trabajador, o ya sea por razones, ¿verdad?, económicas. Y el empleador debe cumplir con la orden de prelación que establece el artículo 213 capítulo C, ¿no? Y pagar la indemnización que está en el artículo 225. Ahora vamos a conectar la idea. Por consiguiente, si el empleador no cumple con las formalidades antes expuestas, el trabajador está facultado para demandar al empleador ante la Junta de Conciliación o Decisión o entre los jueces seccionales de trabajo para reintegro. Pero ahora, con relación a la pregunta, un análisis expreso de lo que dice la pregunta, la pretensión de la trabajadora es reclamar que el despido fue injustificado y no que el despido se dio sin las formalidades legales
para el despido, que es otra cosa, ¿verdad? Una cosa son que mi cliente pretenda de que el despido fue injustificado, es una cosa, pero que el despido se dio sin las formalidades legales es otra cosa. ¿Concuerdas conmigo? Claro que sí. ¿Verdad? Cuestión que no es concordante con el escenario expuesto en la pregunta. Esto significa que la pretensión clara de mi cliente es reclamar que el despido fue injustificado, más no que el despido se dio sin las formalidades legales. Entonces, en ese sentido de orden de ideas, José Luis, el escenario expuesto en la pregunta es sobre una pretensión que se declare únicamente que el despido es injustificado, ¿verdad? Y exigir sus reclamaciones, o sea, sus prestaciones laborales. Esto es, los derechos adquiridos por la razón de su ejercicio de trabajadora. 13º mes, vacaciones, bonos extraordinarios, bonos de antigüedad, todos los derechos a que tiene el trabajador respecto a su remuneración. Entonces, cuestión que es privativa de la competencia de las juntas de conciliación y decisión, jurisdicción especial y autónoma creada mediante la Ley 7 del 25 de febrero de 1965, cuya disposición fija la competencia a razón de dos cuestiones: la naturaleza de la pretensión, que en este caso son demandas por verdad, despidos injustificados, naturaleza privativa, o sea, la competencia es privativa, y por la condición jurídica que reviste a la trabajadora. Si hacemos un análisis extensivo e interpretativo en materia no restriccional, podremos decir de que esto se confirma con la lectura del artículo 1, numeral 1 y 3 de la Ley 7 de 25 de febrero de 1975. Demandas por razón de despidos injustificados. Exacto. Pero si tú te lees el numeral 3 que te dice... Demandas de cualquier naturaleza o cuantía de los trabajadores domésticos. En ese sentido, se le señala al profesor que la condición jurídica que reviste al accionante es de trabajadora doméstica. En ese sentido, también la competencia genérica, que versa sobre la disposición sobre demandas de cualquier naturaleza, restrictivamente se razona que también la exigencia del pago de prestaciones no pagadas son el segundo factor de competencia que le faculta al accionante para acudir ante las juntas de conciliación y decisión. Entonces aquí viene la respuesta. En mérito de lo antes expuesto, y por consideraciones de la adecuación del accionante respecto al escenario proyectado en la pregunta formulada, y por razón de los factores de competencia divergentes en cuanto a los presupuestos normativos y fácticos, se considera, José Luis, que la autoridad competente para conocer de sus reclamaciones son ante las juntas de conciliación y decisión, que conoce demanda de cualquier naturaleza y cuantías provenientes de trabajadores domésticos, pretensión secundaria, y despidos injustificados, que es la pretensión principal, y no ante el Mitradel, ya que no se menciona en ninguna la falta de cumplimiento de formalidades en cuanto al despido, sino que el despido es injustificado. Y recuerda que la argumentación tiene que ir con fundamento legal. Luego de haber expuesto eso, tienes que colocar... ¿Cómo no? Te acabé de mencionar, creo que en la argumentación, te acabé de mencionar cuáles son los artículos y numerales y leyes que se utilizaron para argumentar. Puedes poner abajo también, como si fuera una demanda, el fundamento de derecho. Exacto. En este caso sería artículo 214, 213 capítulo C, artículo 225, artículo 1 y 3 de las juntas de conciliación y decisión, artículo 1 de la ley 53 del 75. Wow. Yo pensé que era nada más la ley número 7 y el artículo 1, o sea, capítulo 1 y el 3. Ok, vamos en el orden de ideas. Ok, yo partí del criterio de la ley del Mitradel, ley 53 del 28 de agosto del 75. Ajá. Te menciona artículo 1, numeral 1 nada más, ahí. Artículo 215 y artículo 213 a capítulo C del Código de Trabajo. Artículo 225 en cuanto a la indemnización. Artículo 1, numeral 1 y 3 de la Ley 7 del 1975. Eso es todo.
Listo, brother. Ya, yo luego cuando escucho el video entonces compacto toda la respuesta de manera tal. Exacto. Vamos a la segunda pregunta. ¿Está listo? Sí, Ok. Si un empleador desea despedir a una trabajadora en estado de gravidez, o una mujer embarazada, de la cual tiene pruebas de que se está apropiando indebidamente de los bienes de la empresa, ¿qué opción tiene el empleador y ante qué autoridad debe ejercer esta disposición? Vamos a hacer una argumentación en razón de la disposición legal aplicable. O sea, esto es una premisa sustantiva positiva, factor de competencia de atención al negocio y las formalidades. Las normas de despido están contempladas en el título 6 del Código de Trabajo. Creo que están en las normas sustantivas, causas de terminación y subsiguientes, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el trabajador cumpla con todas las formalidades para dar o el empleador, mejor dicho, para dar por terminada la relación laboral, ¿verdad? Empleador. Y teniendo en cuenta el estado o condición jurídica del trabajador en estado de gravidez, ¿no? Que es, las normas aplicables serían artículo 6, ¿verdad? Artículo 213 capítulo A, y listo. Y el artículo 991, capítulo 6 del título 10, los procesos de conocimiento. Ok. Artículo 106, ¿qué dice? Vamos a buscar el código. El artículo 106 te dice que la mujer que se encuentre en estado de gravidez solo podrá ser despedida de su empleo por causa justificada y previa autorización judicial. Aquí ya la norma te está diciendo de que uno tiene que ser un despido injustificado, no tiene que ser un despido justificado, ¿no? Pero tiene que hacerse mediante una autorización judicial, ¿verdad? Entonces, cuando el empleador quiera despedir a una trabajadora que se encuentra en estado de gravidez por haber incurrido en una causa justificada de despido, esto quiere decir disciplinaria, económica o por causa no imputable, solicitará previa autorización ante la autoridad jurisdiccional de trabajo correspondiente, ante la cual deberá comprobarse fehacientemente que existe causa justificada de despido. La autorización, y subráyalo, se tramitará como proceso abreviado de trabajo. El proceso abreviado de trabajo está en el artículo 991 del Código de Trabajo, en la clasificación de los procesos laborales, capítulo 4, título 10. ¿Verdad? En cualquier caso en que una trabajadora en estado de gravidez reciba notificación de despido o de terminación de la relación de trabajo sin, este es otro escenario, ¿no? Sin que medie la autorización previa de la autoridad judicial competente, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico de gravidez dentro de los 20 días siguientes a la notificación de su despido, ¿verdad? Entonces, si así lo hiciere, la trabajadora tiene derecho a ser reintegrada inmediatamente a su empleado y al pago de sus remuneraciones a partir de la fecha de despido. Vencido el plazo de los 20 días de que trata esa norma, o sea, se te notificó del despido, tienes 20 días hábiles para presentar el certificado de gravidez y solicitar la solicitud de reintegro, y pasa 3 meses, y tienes 3 meses para exigir el reintegro ante un proceso de reintegro ante los jueces seccionales de trabajo mediante un proceso de reintegro. Y con derecho a percibir los salarios caídos solamente de la presentación del certificado médico correspondiente. ¿Esto qué significa? Que los salarios caídos a partir de la presentación de la solicitud de reintegro del certificado médico correspondiente se van a computar a partir de ahí. En este caso, en caso de renuencia, el empleador y la trabajadora puede solicitar el reintegro. Entonces, en atención al supuesto que se menciona en la pregunta, se configura de manera
inmediata el artículo 213 acápite A. ¿Y qué es lo que dice? Son causas justificadas que facultan al empleador para dar por terminada la relación de trabajo de naturaleza disciplinaria, numeral 5. ¿Esto qué significa? Incurrir el trabajador durante la ejecución del contrato en faltas graves de probidad u honradez o la comisión de delito contra la propiedad en perjuicio directo del empleador. En conclusión, en base a los criterios antes esbozados, que son expresamente conducentes al escenario fáctico traído por la pregunta, el artículo 6, en concordancia extensiva con el artículo 213, acápite A, numeral 5, expone, incumpliendo las formalidades legales, y si el empleador tiene elementos probatorios suficientes acerca de una apropiación indebida de bienes de la empresa, entonces se configura la causal de justificación disciplinaria para los efectos de justificar la terminación. Entonces el empleador puede pedir la autorización judicial para dar por terminada la relación laboral, ventilando una demanda de autorización de despido bajo un proceso de conocimiento fundamentado en el artículo 991 del Código de Trabajo de la República de Panamá. La autoridad competente en efecto y tiene competencia sobre la materia son los jueces seccionales de trabajo del primer distrito judicial. Y las resoluciones susceptibles de apelación ante el primer tribunal de apelaciones, ya sea del primer distrito judicial o del segundo distrito judicial. Y en efecto, el empleador cumpliendo las formalidades de despido, ¿no? Y de notificación de despido, entonces se da por terminada la relación laboral. Yo creo que eso responde a las dos preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que el empleador puede hacer? ¿Qué opción tiene? Y ante qué autoridad puede ejercer esa opción. ¿Estamos claros? Vale. Bien. Bien. Sí, sí. ¿Confirma? Sí, ¿Se entendió lo que dije? claro que sí. Ok, vamos a la tercera pregunta. Estamos terminando. Un trabajador al cual el empleador le deuda 3 quincenas de sueldo, ¿no? Sin estar suspendido un contrato de trabajo y desea de salir de la empresa con el reconocimiento de todos sus derechos, ¿qué puede reclamar y ante qué autoridad jurisdiccional? ¿Cuáles son las autoridades competentes? Los jueces seccionales de trabajo y el Mitradel. ¿Qué puede reclamar? Salarios, por un lado, ante el Mitradel, y la renuncia con derecho de indemnización ante los jueces seccionales de trabajo. Vamos a hacer un análisis previo. No hay que confundir sueldo con salario caído. Una cosa es tu derecho de sueldo y otra cosa son los derechos caídos que se computan a partir de la terminación laboral. ¿Estamos bien? En materia de derechos adquiridos. Aquí nos encontramos ante una flagrante conducta de deslealtad contractual por parte del empleador. Hay un incumplimiento directo y una violación por comisión directa a la norma de protección de salario. Y en efecto, me pronunciaré sobre la viabilidad jurídica acerca del reconocimiento de sus derechos en cuanto a la figura de la renuncia. Veremos si es anticipada y si le afecta al derecho de las 3 quincenas de salario dejado de percibir. Para los efectos de ver si le conviene, y eso responde a la primera pregunta de qué se puede reclamar. La pregunta creo que es capciosa. ¿Qué se puede reclamar? O sea, la pregunta te está diciendo, el profesor te está diciendo, entre las dos pretensiones, ¿cuál se puede reclamar? ¿Cuál le conviene? ¿Cuál no le conviene? ¿Verdad? ¿Y qué autoridad jurisdiccional es competente? ¿No? En ese sentido, mi cliente tiene dos pretensiones que se aprecian a prima facie. Esto es, el reconocimiento de sus salarios dejados de percibir, una pretensión condenatoria, y la segunda es que quiere renunciar, ¿verdad? Y por ende el reconocimiento de sus prestaciones laborales que se retrotrae a la indemnización. Analizaremos pues los artículos sobre salarios. Estos son los artículos 148, 169, 170 y 171 del Código Laboral panameño, que son en efecto la parte del nexo de responsabilidad contractual, y los artículos 210 numeral 7 y artículo 223, que versa sobre las causas justas de renuncia y por consiguiente la indemnización que tiene derecho por esa causa justa de renuncia del artículo 225.
El contenido del artículo 148 es diáfano, José Luis. Remite a que el salario debe pagarse por completo, cada periodo de pago, ¿verdad? Cualquiera que sea la forma de pago, ya sea si en el contrato individual de trabajo dice que en base a comisiones, esto quiere decir que tú vendes elevadores y el 40% de la venta tú te lo llevas y el otro porcentaje se lo lleva el empleador, ya sea por comisión, ya sea por una forma de pago directa, ya sea el tiempo de pago, esto quiere decir pago bimensal, pago mensual, ¿verdad? Pero no puede pagarse el salario en plazos que excedan de una quincena, ¿verdad? En este caso el empleador se excedió de 3 quincenas. O que sea autorizado su pago por hora, por día o por semana, o por quincena por el Mitradel, ¿no? Y para este efecto se entiende por salario completo el percibido durante la jornada ordinaria extraordinaria, ¿verdad? En este sentido, José Luis, de manera extensiva, surge en efecto una obligación del contenido del contrato de trabajo, ¿verdad? El artículo 169, que versa sobre la falta o mora de pago de salarios o vacaciones, prestaciones e indemnizaciones a favor del trabajador, y que su falta de pago, esto es, no hay pago, o mora de pago, o sea, pago tardío, genera intereses a la tasa del 10% anual desde el momento de que sea exigible. En este caso, si el salario no se paga en el tiempo establecido en la ley quincenal, se causa un recargo por cuenta del empleador de un 10% anual. Siendo el salario una contraprestación del empleador hacia el trabajador, en atención a que este último le da su fuerza de trabajo, esto se convierte en un derecho irrenunciable. El derecho de salario es un derecho irrenunciable y que de no pagarse en el tiempo estipulado en el contrato, deberá el empleador pagar adicionalmente una tasa del interés del 10% anual, desde el momento en que sea exigible la obligación, es decir, el cobro del salario per se. Huelga recordar que la pretensión es condenatoria y se reafirma en el artículo 170 y 171 en conjunto, se analiza en conjunto, ya que aquí el código te dice que hay una sentencia de condena al pago de salario, sentencia de condena de pago al salario, y las infracciones a los que imponen los artículos de protección de salario se sancionan con multas de 25 a 500 balboas impuestos por las autoridades administrativas o jurisdiccionales de trabajo y serán duplicadas en caso de reincidencia. Vamos a hacer una respuesta lógica. Vamos con una premisa menor. En cuanto a la primera premisa fáctica, la pretensión condenatoria, ¿verdad? O sea, esto es la pretensión del reclamo, ¿verdad? Del salario dejado de percibir por 3 meses imputables al empleador. Se puede ventilar ante las autoridades tanto administrativas como judiciales. En cuanto a las administrativas, se puede hacer un reclamo de salario ante el Mitradel, ya sea por medio de la modalidad de denuncia o reclamo, ¿verdad? Esto es en la vía gubernativa como procedimiento administrativo que aplica la ley 38 del 2000. Reclamo ya sea de forma oral y obviamente la norma, pero la norma especial aplicable está fundamentada en la ley 53 del 28 de agosto del 75, por medio de la cual se atribuye competencia al Mitradel para conocer reclamaciones laborales. Pero está harto conocido que el título 12, libro cuarto, artículo 1041, le da competencia a los jueces seccionales de trabajo de conocer de oficio o a petición de parte aquellas denuncias por infracciones a las disposiciones del Código de Trabajo por medio del proceso de juzgamiento de faltas. En virtud de lo antes expuesto, soy el criterio y en base a los supuestos supra mencionados, el trabajador podrá reclamar sus salarios tardíos con recargo, teniendo en cuenta la multa pecuniaria que a la norma hace alusión al empleador, para los efectos de que el empleador se le intime a pagar el salario tanto en el Mitradel como ante los jueces seccionales de trabajo.
Ahora aquí viene la premisa sustantiva positiva, o sea, la viabilidad jurídica, la segunda pretensión de renuncia. ¿Y Ok, ante quién? para que se extinga la relación de trabajo, se debe dar una causa de terminación, ¿verdad? Y la causa de terminación es la renuncia del trabajador. ¿Ah? Lógico, lógico, sencillo. Teniendo en cuenta que las causas justas de renuncia señaladas en el artículo 223 no son taxativas, pudiendo el trabajador invocar otras causales. A ver, José Luis, la renuncia es un derecho que le asista al trabajador, ¿verdad? Para dar por terminada voluntariamente la relación de trabajo, que lo liga a su empleador tal como lo prevé el ordinal 7 del artículo 210. Esa renuncia, como acto propio y voluntario del trabajador, lisa y llanamente no habría que cuestionarse, si no fuera por hechos concatenados que arrojasen dudas sobre su verdadera intención. Por eso, ese acto tan trascendental para las partes debe estar revestido honestamente, de su voluntad libre o invariable en ese momento, ajena a toda sospecha que pudiese desvirtuarla en caso de valoración ética y legal. Esto quiere decir que la renuncia fue forzada, ¿no? O que la renuncia se te atentó para que saliera, o algún miembro de un sindicato le dijo de que renunciaras. Eso significa que no opera la renuncia si se comprueban esas causales. Pero si por el contrario existen elementos dubitativos, José, que arrojasen dudas sobre la verdadera intención y voluntad de ese renunciamiento, entonces es ineludible al juzgador hacer el mismo examen de las constancias procesales, objeto de hacer resplandecer solo la verdad y nada más que la verdad. En este caso, el trabajador, cumpliendo las formalidades que solicita el código, debe redactar su carta de renuncia, en la que debe colocar las causas que lo llevan a renunciar, para que el empleador pueda preparar su defensa. La carta de renuncia la aporta al proceso el apoderado de la parte demandante, y la misma debe cumplir con los requisitos que se exigen para la presentación de la misma. Esto quiere decir una exposición de los hechos que da lugar a la renuncia, para evitar la indefensión del empleador. En ese sentido, no es posible confundir, escucha, el despido injustificado, materia contemplada en artículos 211, 212 y 213 del Código de Trabajo, que son el resultado de una decisión unilateral del empleador y como tal del conocimiento de la Junta de Conciliación y Decisión, según el artículo 1 de la Ley 7 del 75, con la renuencia, con o sin causa justificada, contempladas en los artículos 223 y 222 del Código de Trabajo, que son causas distintas. En este caso, conforme a la realidad de la pregunta, el empleador incurrió en una violación directa por comisión del numeral 2 del artículo 223 del Código de Trabajo. Esto es la falta de pago por parte del empleador del salario Completo, ¿verdad? Completo, que legalmente le corresponde conforme a lo pactado en el contrato individual del trabajo. Y como tal, es de competencia de los jueces seccionales de trabajo, a pesar de que en ambos casos pudiera exigirse el derecho de indemnización contemplado en el artículo 225 del Código de Trabajo, ventilándose por medio de un proceso común, proceso que se encuentra enmarcado dentro de los procesos de conocimiento. Además de los casos de renuncia con causa justificada, se trata de un acto propio y de voluntad del trabajador, no del empleador. Es un derecho del trabajador. La carga de la prueba le corresponde al trabajador. No existe presunción legal que favorezca al trabajador. Las causas son distintas a las del despido injustificado, no corren salarios caídos y pueden presentarse hasta durante el periodo de vacaciones. Y debe ratificarse ante la autoridad de trabajo todas las pruebas presentadas cuando se haya fijado la audiencia de puntos controvertidos. Y encima, la condena e indemnización no conlleva recargo en intereses y entre otras cosas como las costas y los frutos y réditos. Así que, en consecuencia, la primera pretensión se puede ventilar ya sea, ¿verdad?, ante el, ¿cómo se llama esto? Ante los jueces seccionales de trabajo o ante el Mitradel, y la renuncia sería ante la renuncia justificada con derecho a indemnización y convierte el despido de manera injustificada, o sea, configura el despido injustificado ante un juez seccional de trabajo por medio de un proceso común ante
por medio de un proceso de conocimiento. ¿Todo claro? Sí. Ok, Tratando como de, pero eso yo lo escucho en el video y trato como de formular la respuesta de manera organizada, pues. ok, o sea que te estoy Estamos dando la respuesta de manera desarrollando- desorganizada, lo que me estás diciendo. ¿Ah? Me estás diciendo que la respuesta te la estoy dando desorganizada. No, no desorganizada, sino como con diferentes énfasis de por medio. Ah, ok, ok. Compacta como uno solo a la vez. Porque yo lo que estoy tratando de hacer es, Tratar de ver todos los no, o aspectos. sea, ampliar un escenario y ajustarlo a la pregunta, respondiendo si es viable o no. Y un análisis de ese escenario. Es viable. Porque si tú ves, yo no me voy directo a la norma, yo argumento con la norma, la desarrollo, la aplico al supuesto escenario, ¿verdad? Ok, una empresa paralizada en sus operaciones por la pandemia COVID-19 decide despedir a su trabajador alegando motivaciones económicas. Esto no es una pregunta política, esto es una pregunta eminentemente jurídica, es una pregunta que está contemplada en el Código de Trabajo y la pregunta te da la respuesta por sí sola. Una empresa que esté paralizada en sus operaciones por la pandemia del COVID-19, para los efectos del derecho, es un caso fortuito. Las operaciones, el desarrollo mercantil de la empresa, cuando se ve paralizada, producto de algún tipo de decreto ejecutivo, algún tipo de resolución administrativa emitida por las autoridades competentes en el ejercicio de sus funciones, cesan el cierre de operaciones, o mejor dicho, promueven el cierre de operaciones de la empresa, te vas a percatar de que esto es una cuestión que es ajena tanto a la voluntad del empleador como a la voluntad del trabajador. Por ende, que la empresa se paralice cuando sus operaciones no es ni tanto culpa del empleador ni tanto por culpa del trabajador. La pandemia COVID-19 para todos los efectos es caso fortuito. Pero el trabajador, como consecuencia de ese caso fortuito, alega motivaciones económicas para despedir a un trabajador. Cuando uno alega causales de naturaleza económica, esto es motivación económica, justifica el despido. Pero la norma sustantiva es clara. Artículo 220. A ver. 213. Artículo 213. Acápite C. Que si el artículo de naturaleza económica es sencilla, diría yo. Hay 3 numerales y un procedimiento formal, ¿verdad? Vamos a ajustarlo, vamos a decir un posible escenario por la cual el empleador pueda alegar una motivación económica para dar por terminada la relación laboral. Si no, vamos al artículo 213, a capítulo C, le vamos a leer varios numerales y además una serie de reglas que el empleador tiene que seguir para dar por terminada la relación de trabajo en atención a la condición jurídica que tiene en su plantilla de trabajo. Imagínate. O sea, una serie de criterios de favorabilidad dependiendo o en atención a los supuestos o los escenarios que estén las personas involucradas. Esto lo vamos a ver.
la primera causal económica disciplinaria para dar por terminada la relación de trabajo es por el concurso o quiebra de la empresa. O Esa se sea, el ajusta. empleador tiene un concurso de acreedores y por ende la contraprestación a que él tiene por obligación no la puede desarrollar, no la puede desenvolver con los trabajadores. Es una causa que es imputable al trabajador en cierta medida, pero es justificable en cuanto a dar por terminada la relación de trabajo. O la quiebra, ¿no? O sea, una empresa se llama la quiebra. Coño. Aquí viene el numeral 2. La clausura de la empresa o la reducción definitiva de los trabajos debido a la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación o al agotamiento de la materia objeto de la actividad extractiva. También se ajusta. Creo que esta se ajusta más al supuesto porque dice reducción definitiva de trabajos, incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación. O sea, ya el fin de la empresa como tal, debido a la suspensión de los efectos del contrato, se desvirtúa y se convierte en un caos total y hace que la empresa pierda, ¿verdad? Esa sostenibilidad económica producto de esa explotación, ¿verdad? Producto de la suspensión de los efectos del contrato. Entonces, en efecto, como te había dicho, el COVID-19 es caso fortuito. Y como caso fortuito puede tener consecuencias derivadas de ese caso fortuito. El artículo 3 te habla sobre la suspensión definitiva de las labores inherentes al contrato o la disminución comprobada de las actividades del empleador. Debido a grandes crisis económicas graves, incosteabilidad parcial de las operaciones por razones de disminución de la producción, o por innovación en los procedimientos y equipos de fabricación o revocación, o caducidad de una concesión administrativa, cancelación de pedidos u órdenes de compra o la disminución en la empresa, en la actividad productiva de la empresa, los pedidos u órdenes de compra o en las ventas u otra cosa análoga debidamente comprobada por la autoridad competente. Todo esto tiene que ser comprobado ante la autoridad competente. El numeral 3 yo creo que se refiere más cuando hay una crisis económica, así como la caída de Wall Street, y se provoca una disminución comprobada de las actividades del empleador o debido a una gran crisis económica que surge, ¿no? Un amplio grado de demanda económica en cuanto a los gastos. Esto significa analizar la situación, ¿verdad?, financiera del empleador. Todo esto tiene que ser debidamente comprobado. Esto quiere decir que el empleador tiene la carga de la prueba desde el inicio que va a dar por terminada la relación laboral. Entonces, esa carga de la prueba puede invertirse en cualquier estatus procesal, dependiendo, de verdad, porque acuérdate, como te lo he dicho, la carga de la prueba es aquel supuesto que al trabajador tenga de interés, ¿no? En este caso, la carga de la prueba te dice quién debe probar y cuándo debe probar, ¿verdad? Entonces, en esos casos de despido por causa económica se tienen que aplicar las siguientes reglas. El empleador tiene que tener 4 criterios para dar por terminada la relación laboral. Primero, se empezará por los trabajadores de menor antigüedad dentro de las categorías respectivas. Yo te insto a que te leas la ley de carrera administrativa en la sección de reducción de fuerza por causas económicas, cuáles son los criterios que se tienen para poder despedir a trabajadores por causas económicas. Pero el primer criterio es aquellos que tengan menor antigüedad en la empresa, ¿verdad? Y menor antigüedad es teniendo en cuenta, ¿verdad?, si es un trabajador permanente o no es un trabajador permanente o se ajusta a los criterios de trabajador permanente. Entonces, a falta de la regla anterior o aplicada la regla anterior, se preferirá para determinar la permanencia en el empleo a los trabajadores panameños o a los trabajadores panameños respecto de quienes no lo sean. A los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. O sea, trabajadores panameños, no trabajadores panameños. Los que están sindicalizados y los que no están sindicalizados. A los más eficientes y a los menos eficientes. Entonces, en el tercer criterio, se toman a las mujeres en estado de gravidez, aun si no estuvieran amparadas preferentemente por las reglas anteriores. Esto es,
sindicalizada o no sindicalizada, es productiva o no es productiva, es panameña o no es panameña. Pero la mujer en esto de la vida se despedirá en último lugar por su condición de debilidad y por su condición de gravidez y previo cumplimiento de las formalidades legales. Y en igualdad de circunstancias, luego aplicadas las reglas anteriores, los trabajadores amparados por el fuero sindical, es el último, ¿no? Tendrán preferencia sobre los demás para su permanencia en el empleo. El que se salva aquí es el trabajador que tiene fuero sindical. Entonces, Pero, sí, pero no se lo está contemplado dentro de la pregunta. no está contemplado. Pero estamos verificando diferentes escenarios. No, ese es el procedimiento aplicable para dar por terminada la relación laboral por causas económicas. Pero eso no es un escenario que está contemplado en la pregunta. Pero, por ejemplo, si usted va a despedir por la clausura de la empresa o la reducción definitiva de los trabajos debido a la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación o al agotamiento de la materia objeto de la actividad extractiva o la suspensión definitiva de las labores inherentes al contrato o la disminución comprobada de las actividades del empleador debido a grandes crisis económicas graves. Yo creo que es la 3. Alegando motivaciones económicas, pues el trabajador, el empleador lo alega. Entonces uno tiene que, como empleador, tener en cuenta esos criterios desde arriba. O sea, se tiene que empezar por los trabajadores de menor antigüedad, ¿verdad? O sea, tú tienes que ir despidiendo primero a los que tengan menor antigüedad en el trabajo. Luego de eso, a los que no son panameños. Luego de eso, a los que no estén sindicalizados. Y luego de eso, a los que no son productivos. Luego de eso, a las que no estén en estado de gravidez. Y luego de eso, a los que no tengan fuero sindical. En ese sentido, el artículo 214 también se aplica de manera extensiva. Todo esto se tiene que hacer con carta de despido, se tiene que hacer la debida notificación y se tiene que solicitar ante la autoridad de trabajo, en este caso por un proceso abreviado, ¿verdad? La autorización ante la autoridad jurisdiccional para solicitar el despido, igual que los otros supuestos o los escenarios antes mencionados. El artículo 214 es expreso. El empleador debe notificar previamente y por escrito al trabajador la fecha o causa específicas del despido. Tiene que motivar la carta de despido. Y posteriormente no podrá el empleador alegar variamente las causas distintas a las contenidas en la notificación. ¿Verdad? Y listo. En este caso el artículo 215 también se aplica, como te había dicho. El empleador tiene que comprobar la causa respectivas ante la autoridad administrativa de trabajo. O sea, esto es ante el Mitradel. En los casos de que trata este artículo, el despido sin el cumplimiento de los requisitos señalados se considerará de pleno derecho injustificado. Sin embargo, si al vencimiento de 60 días calendarios la autoridad administrativa de trabajo no ha resuelto la solicitud, el empleador podrá proceder al despido, el cual se considerará plenamente justificado, quedando obligado al pago de indemnización que establece el artículo 225. ¿Esto qué responde? ¿Qué pudiera reclamar el trabajador? Nada. No. Lo único que podría reclamar el trabajador es en el caso en el cual no se cumpla con las formalidades para dar por terminada la relación de trabajo conforme al artículo 214 y el procedimiento aplicable en el numeral 3, o sea, en cuanto a las reglas de despido de causa económica. En cuanto al procedimiento aplicable que está en el 214, que es la notificación previa por escrito y debidamente motivada, y encima la comprobación de esas motivaciones fácticas ante el Ministerio de Trabajo. O sea, ¿ante qué autoridad puede el trabajador alegar esa motivación económica? Ante el Ministerio de Trabajo. O también podría ser un proceso abreviado ante los jueces seccionales de trabajo. Listo. Vale, no.